como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Como le platiqué en mi última editorial para Criterio, el presidente López Obrador está encaprichado en irse con un gran poder al pretender, entre otras cosas, acabar con el poder judicial y el equilibrio de poderes en que se basa nuestro Estado y su democracia. Y ello es por medio de la reforma judicial que envió al Poder Legislativo, por la cual ha estado presionando para que sea aprobada antes de su salida, para así saciar un poco su sed de venganza ante un poder que no se le arrodilló, pero también para poder eternizarse en el puesto, ya que ha dejado ver de forma muy clara que quien realmente mandará en el gobierno de Claudia Sheinbaum es él, o cuando menos eso pretende. En efecto, el presidente López Obrador ha estado presionando a la nueva presidenta de nuestro país para que sus cercanos queden en puestos claves, no solo del gobierno de la República, sino de Morena, ya que como dueño del movimiento que creó, está aferrado que su hijo Andy, que es el verdadero Córdoba Montoya de su gobierno, sea el secretario general del movimiento, y lamentablemente sus presiones al parecer han servido. Del Poder Legislativo, ni qué decir nada. La Cámara de Diputados la tiene a sus pies, ya que primero impuso a sus candidatos y luego logró la sobrerepresentación que se le otorgó por el Instituto Federal Electoral, que también ya está en su mayoría de su lado. Pues bien, todo ello le da un poder que le asegura seguir mandando, aunque esté en su rancho, y no se ve con claridad un deslinde de Claudia Sheinbaum de su padre político. Por el contrario, ha salido públicamente a apoyar la reforma judicial, haciendo que el panorama de nuestro país realmente sea oscuro y que éste sí esté colgado por alfileres. Basta ver cómo se han fugado capitales, se ha frenado la inversión, hay nerviosismo en el mercado económico y se habla de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en riesgo de terminar, lo que traería consecuencias gravísimas para el país. Múltiples han sido los mensajes de diversos personajes y grupos que han solicitado que la reforma del presidente sea frenada. Y así hemos visto a intelectuales, empresarios, en lo individual o representando cámaras empresariales, a medios de comunicación, a la Iglesia Católica, a catedráticos, a estudiantes, a universidades privadas generalmente y a muchos alumnos de Derecho apoyados todos cada vez más por ciudadanos conscientes del peligro que se avecina si la reforma pasa, y se han sumado a las acciones que se han organizado en apoyo al Poder Judicial Federal para exigir que no se apruebe la reforma, e incluso se ha visto a una ministra presidenta de la Suprema Corte que ha sido muy valiente, arropada por ciudadanos, trabajadores del Poder Judicial y sus pares con el grito "no estás sola", o gritando diversas consignas en contra de la reforma, es decir, apoyando. La reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y esta semana se vota por la de senadores, de los cuales muchos han sido presionados públicamente para que no aprueben la misma. Nuestro país, su división de poderes y nuestra democracia depende del voto de 43 senadores que, cuando menos, por medio de sus líderes de bancadas y en lo individual, en su mayoría, han dicho van a votar en contra de la reforma. Hasta hoy, esos 43 votos están asegurados y si siguen así, la reforma no será aprobada por el Senado. Es por eso que le invito a que cerremos filas y en estos días ejerzamos presión por todos los medios a nuestro alcance para lograr que esa reforma no pase. Si no apoyamos y presionamos en este momento tanto a los 43 senadores como a las manifestaciones del Poder Judicial, tal vez no podamos volver a hacerlo nunca, con las consecuencias terribles de la pérdida de un poder que dignamente ha salido a luchar por su autonomía. Cosa aparte es el Poder Judicial del Estado, que pasmado y ante la presión del Poder Judicial Federal que se hizo presente en las instalaciones del Palacio de Justicia, solo atinó, en voz de su presidente, a decir que veían con simpatía al movimiento, que estaban a favor de la carrera judicial y que decidirían qué acciones iban a tomar. Pues déjeme le digo, magistrado presidente del Poder Judicial local, Juan Rojas García, su silencio ante la reforma ha sido tan vergonzoso como el que guardó ante la reforma que se hizo a nivel local del Poder Judicial. Y hace pensar que lo que se dice en corillos jurídicos en el sentido de que usted, sus pares, jueces y empleados del Poder Judicial fueron invitados a participar en las elecciones que habría a nivel local para elegir jueces federales, garantizándoles una estructura electoral determinada, sí es cierto. Y eso, y vender su conciencia al país, es lo mismo. Debo ser objetiva y decir que en las acciones que he acompañado para apoyar al Poder Judicial Federal se han visto cada vez un poco más de litigantes independientes y 2 o 3 jueces locales acompañados con parte de su personal que valientemente los han secundado.
Qué orgullo ver a esos jueces y a uno de ellos portando una bandera de México. Ellos sí podrán decir a sus hijos que no se rindieron, que su resistencia fue real y que lucharon por su país, que es lo que yo trato de hacer cada vez que voy a una marcha y comparto una imagen o video en redes sociales o en grupos de WhatsApp para apoyar el movimiento en contra de la reforma judicial. Y es a lo que le invito. Participe, difunda, llenemos las redes sociales de un no rotundo a la reforma judicial. Sigamos presionando a los senadores. Por último, debo mencionarle que se ha visto a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Aguascalientes, y a la carrera de Derecho de la Universidad Panamericana sumamente activos en la defensa del Poder Judicial, por lo que debemos felicitarlos. No hicieron actos solo para decir que hicieron algo. Las demás universidades, entre ellas la Autónoma, los demás organismos de abogados, van en el mismo barco del Poder Judicial. Bueno, en su posicionamiento, uno de ellos pidió mano para postular jueces o magistrados. Imagínese usted. Y por cierto, no se ha visto a ningún notario apoyar al Poder Judicial Federal. Cuidado, siguen ustedes y a ver quién los apoya. Pero esa es mi opinión. Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted.